Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Después de toda la emoción de este espectacular juego de béisbol, aquí entra Debate Abierto. Y vamos al aire simple y sencillamente porque se trata de una semana muy importante para el país, una semana de preelección, porque el domingo son las elecciones. Hemos tenido esta semana programas de lujo todos los días, con set nuevo, con escenografía nueva, con nuevas identificaciones, y tanto Guillermo Antonio Adames, muy buenas noches. Noche, una gran noche hoy, culminamos. Tremendo juego de béisbol, ¿no? Sí. Y Hugo Famanía, que me acompaña. ¿Qué tal, Atenógenes? Buenas noches, amigos televidentes, bienvenida. Esta noche, como lo habíamos anunciado, invitado especial, el señor Martín Torrijos, expresidente de la República. Señor Torrijos, muy buenas noches. Buenas noches, Atenógenes, buenas noches a todos. Bienvenido al programa y bueno, iniciamos, Hugo, adelante. Presidente, esta campaña electoral, ¿por qué se va a recordar? ¿Cuál va a ser el signo por el que la gente va a hacer memoria de esta campaña? Pero esta campaña será recordada como una campaña del retroceso, una campaña donde no evolucionamos, sino realmente retrocedimos. ¿Por qué? ¿Dónde está esa involución? En que la agenda nos la han impuesto en la inmediatez y no a mirar hacia el futuro. La forma de la política no ha sido de grandes aportes hacia la construcción de ese futuro, sino se ha caracterizado por algunos tratando de empujar una agenda negativa, la descalificación, y creo que todo este periodo, entre otras cosas, sin demeritarle lo que ha podido hacer bien, no solo en la parte institucional ha sido un retroceso, pero sobre todo en el contenido y la forma que se ha hecho la política durante estos 5 años en materia de cómo hemos ido disminuyendo los niveles de la discusión política para llevarnos realmente a niveles donde da vergüenza escuchar el debate y la forma como se está debatiendo, sobre todo por lo que ha imperado a través de la fórmula que ha impuesto el presidente de la República y los miembros de su gobierno. Presidente, yo quiero referirme a algo que está muy vigente en la opinión pública, y es que se vendió de manera sistemática, y usted es parte de esto y por eso le pregunté igualmente al doctor Ernesto Pérez Valladares, la teoría de que se hizo más en 5 años que en 50. En esos 50 años está usted incluido como jefe de Estado. ¿Usted no hizo nada como presidente? Mire, es difícil tener que plantearse lo que uno ha hecho, pero yo te voy a decir de qué es lo que vamos a sufrir después de estos 5 años. Mire, en estos 5 años nosotros agarramos el porcentaje de deuda PIB, que hable mucho, que es la manera como se calcula el tema de deuda y el crecimiento de nuestra economía. Lo bajamos de 75 a 45 en 5 años. Después de este gobierno, con la deuda que ha adquirido, va a quedar igual. Terminando este gobierno, como han más que duplicado la deuda, no van a haber bajado el porcentaje de deuda. Y cuando la economía comienza a crecer al ritmo normal que debe crecer en el país, el porcentaje de deuda PIB, producto de la mala administración en lo macroeconómico de este gobierno, va a aumentar en los próximos años. Pero las obras están ahí, hay obras físicas que se ven. No, sí, es que el cemento no se lleva, lo que se lleva es cuánto cuesta el cemento. Y yo creo que va a quedar también cuestionado cuánto costó cada obra. Y de eso hay muchos ejemplos. Nosotros hicimos la autopista Arraiján-Chorrera y traje una que otra batería porque los números a uno se le olvidan. Nosotros hicimos la carretera Arraiján-Chorrera, nos costó 75 millones de dólares y es una obra de 3.4 millones por kilómetro, 22 kilómetros. Si lo comparas en lo que están haciendo en la carretera de la vía del ensanche Tocumen, que son 12 kilómetros, está costando 237 millones, o sea que casi 20 millones por kilómetro. Bueno, ni hablar de muchas otras obras y muchos otros ejemplos que podríamos ¿Cinta dar. costera? Cinta costera, 198 millones. En su administración. Sin adenda, con licitación, 33 hectáreas de relleno, 3.5 kilómetros de carretera, de asfalto, de cemento, no de asfalto, como la están haciendo ahora, que resultan más baratas, pero en el fondo las pagan más caras. Hay 7 kilómetros de acera, parques, canchas, y la última cinta costera 3 costó
casi 800 millones, 760, 3.5 kilómetros sin ningún relleno. ¿Las auditorías tendrían todo el valor que ha planteado Juan Carlos Navarro entonces? Creo que Juan Carlos ha sido muy específico de que efectivamente lo que queremos estar seguros es que lo que se gastó es lo que cuesta. Ahora, quiero regresar a lo que planteó Hugo al principio acerca de su opinión sobre la campaña. Yo quiero no solamente su opinión sobre la campaña, sino su opinión sobre el gobierno que está terminando y sobre el presidente. El presidente lo va a juzgar la historia. Lo que sí es que aquí hay varios retrocesos. En la parte institucional nadie tiene duda que este gobierno hizo lo que quiso y hace lo que quiere con la justicia. Prueba de ello es que van 4 procuradores. Sacaron a Ana Matilde Gómez, además dicho por ella de que fue un planteamiento de que si te atreves a meter a X, Y preso, y al final de cuentas la sacan. Luego llega Bonici, luego llega Prado, y luego ahora está la señora Belfon. Lo que demuestra que ahí siempre estuvo la intención por parte del Ejecutivo de tener a alguien con el cual se pudiera por lo menos decir que se sentía cómodo. Ni hablar de lo que ha pasado en otras áreas, la pelea también constante. Fue perseguido. Sí, y yo no es que tenga un problema que se investigue, lo que pasa es que la investigación tiene que darse dentro del marco de la ley, no violando la ley. Y a mí se me han violado todos los procesos, pero no quiero que piensen que vine a defenderme, porque eso no es el caso. Para nada, es parte de esa historia que estamos contando en esta semana. Claro, porque es que aquí efectivamente la Corte ha quedado a disposición de lo que el Ejecutivo quiere. Y algunas personas que no se les puede señalar de ser los que escuchaban las órdenes del presidente, tal vez podríamos reclamarle que no tuvieron el carácter para impedir que se llevara la justicia a los niveles donde estamos ahora. A mí me tocó hacer el Pacto de Estado por la Justicia cuando dentro de la Corte estuvieron diferencias muy marcadas que salió a la luz pública los problemas que tenía la justicia en ese momento. Y se hizo un acuerdo de Estado, se hizo un esfuerzo para buscar un camino institucional para resolver los problemas de la justicia. Casualmente, ¿qué tan lejos estamos de ese punto donde usted dejó la situación de la justicia en el país? Porque se hizo un trabajo en su gobierno. ¿Qué tan lejos quedamos? Quedamos muy lejos porque nosotros designamos personas no para que nos defendieran, sino para que pudieran realmente lograr que la institucionalidad de la justicia cumpliera con su deber, que realmente no lo ha hecho. En ese sentido, siempre se dice que todos los presidentes tienen comunicación de alguna forma con los magistrados de la Corte, que este no ha hecho otra cosa, el presidente actual, que lo que sus antecesores hacían. ¿Qué tanta influencia tenía Martín Torrijos en la Corte Suprema y con qué tanta influencia salió de la presidencia de la República en la Corte Suprema? Bueno, salí con ninguna, es obvio, ¿no? Donde estoy te puedo demostrar que no tenía ninguna influencia sobre la Corte saliendo, ni tampoco entrante. Ahí designé magistrados que yo en mi vida había conocido. Pero pregunté quiénes son los mejores en esta rama del derecho y me daban nombres. Y bueno, entonces, de entre estas personas, y luego además hicimos un proceso por primera vez donde se consultaba a la sociedad civil que daba recomendaciones sobre las personas. Y efectivamente coincidían las recomendaciones de las personas con los informes que tenían. Recordemos esos nombres, de los que usted nombró. El magistrado Mitchell, el magistrado Ortega y el magistrado Benavides. Pero Ortega y Mitchell eran PRD, eran miembros del PRD. Pero no llegaron por PRD, llegaron incluso porque participaron y fueron recomendados como personas aptas para cumplir con su deber. O sea, idóneos para el cargo. Idóneos para el cargo. Okay. Vuelvo y repito, hay personas que son idóneas, pero tal vez a la institución le faltó un poco más de coraje para impedir que se hiciera lo que el presidente quisiera. O sea, hay magistrados que han salido de la Corte que te plantean que efectivamente a ellos se hablaba de las llamadas del presidente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted nunca llamó a ningún magistrado? Yo no hablé nunca de ningún caso. Me tocó reunirme con los magistrados, comer, etcétera, pero nunca discutí o le hablé de cómo fallar en un caso, cosa que es muy distinta a lo que se plantea y está en diferentes documentos y algunos lo han planteado ya fuera de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una pausa. Regresamos en breve aquí en Debate Abierto esta noche, hablando con el expresidente de la República, Martín Torrijos. Manténgase con nosotros.
Esos son como 2 Seguimos días. aquí en Debate Abierto, analizando esta semana la política nacional con grandes personalidades de la vida pública. Guillermo, continuamos. Presidente Torrijos, yo vuelvo al tema de las obras porque aquí se apostó en su debido momento a que iba a ser símbolo de los tiempos, que lo va a ser, pero más símbolo de victoria. Se apostó mucho a las obras, a la infraestructura de este país. Usted habló de la inequidad en cuanto a los precios, o sea, la diferencia que hay entre unas cosas y las otras. Hay un tema que está en la opinión pública y es precisamente qué es lo que realmente se puede decir, presidente, que llevó a la actual administración a ignorar obras que hicieron sus antecesores. Sus obras emblemáticas, a ver, la cinta costera, ¿qué más? Las emblemáticas. Usted hizo muchas obras, pero no se dieron a conocer en su momento. Arreján Chorrera, nosotros ampliamos la carretera de Tojumen a Pascora, hicimos la nueva planta potabilizadora de la Chorrera, dejamos 4 de las 6 cabeceras comarcales con asfalto, construimos nuevas escuelas en distintos lugares, bajamos los índices de pobreza en 4 puntos durante esos años, 2 puntos de la pobreza extrema, en las poblaciones indígenas lo bajamos a 6 puntos y además invertimos en la gente. La parte social. Y en las obras para la gente, o sea, mire, la cinta costera 3, que además hay que decirlo, se la ganó Odebrecht, porque era la que mejor experiencia tenía en puente, no fue la que, perdón, en túneles, no fuera la que mejor precio tenía, le adjudican una obra porque era un túnel. Bueno, no tiene túnel, eso no tiene túnel. Bueno, pero así empezó la licitación. Y recuerdo que los primeros estudios que nosotros hicimos, preliminares, porque tampoco eran exactos, esa obra costaba un túnel, se calculaba que podía ser 238 millones. Costó 780 Sin millones. túnel. Sin túnel, pilastras sobre el mar, sin relleno. La cinta costera, que creo que es la misma distancia en cuanto a la parte vial de 3.5, costó 298 con 33 hectáreas de relleno, cancha, parque y demás. Y hormigón, como dice usted, ¿no? Hormigón, no asfalto. Y hormigón. Y sin Ahora, mucha a mí distancia en el tiempo. A mí me impactó más la cifra que nos daba al regresar del cambio. Y es que el puente vehicular sobre la Ricardo Talfaro, ahí, la vía Patacón, La Avenida de la Paz. la Avenida de la Paz, oiga, ese puente costó, un puente inteligente, Trébol, usted nos dijo 58 millones. Esa es la cifra que me recuerda, 58 millones pagándole la indemnización a la gente. ¿Te acuerdas que ahí había un comercio famoso, cierto, y varias antiguo, casas. y casas, etcétera, pagándole eso, que cumple el deber? O sea, nosotros dejamos diseñado de los 14 puentes peatonales, algunos en construcción, que se me escapan a la memoria, pero era un diseño más barato, eran diseños que eran vías que cruzaban sobre las transversales, de forma que pudiéramos garantizar para el nuevo sistema de transportes vías que fueran exclusivas para el sistema de transporte. Pero este gobierno ha improvisado, además de que ha derrochado, se ha olvidado de la transparencia. Ha sido un gobierno que ha improvisado. Mira, el sistema de buses y el sistema del Metrobús, que en buena hora que se haga, que empezó con 1.200 y terminó en 2.900, en algunas áreas no son compatibles. Te explico por qué. No porque muevan gente de este o oeste, sino porque los carriles que necesitas para que tengas carriles exclusivos para los buses, los tomaste para poder construir las bases para la parte aérea del metro. Entonces, o hacías uno o hacías otro. No se hizo, no se calculó tampoco los buses que necesitas para hacer la interconexión. En su gobierno se había hecho todo un análisis sobre el tema del famoso Transmilenio, no sé si recuerdan. Sí, y te Y voy a quedaron decir, esos estudios, tengo entendido, ¿no? No solo quedamos, habían recomendaciones, nosotros nos demoramos porque en esa época salió Transchile y se dieron una serie de problemas y nos trajimos a las personas que diseñaron el Transchile y nos dijeron, espérense, aquí hay errores. Uno que se cometió de todos modos era, ustedes no pueden negociar con una sola compañía, pues están dándole un monopolio y el día que ese monopolio tenga alguna dificultad, te paró el transporte de la ciudad. Entonces, hagamos 2 vías y eran 2 compañías que tenían la concesión y eso es una sola parte. Pero este gobierno no solo tiene un problema de falta de transparencia, aquí hay un daño que no se puede cuantificar, que es el esfuerzo sistemático de este gobierno, no solo de dañar las instituciones, y está
la Corte, está el Ministerio Público, están los ataques que se han hecho al Tribunal Electoral. Aquí ha habido un intento de alguna forma, minar la fibra social, la fibra moral colectiva de los panameños. ¿A qué se refiere? Mire, aquí nadie puede discrepar, porque donde tú discrepas te meten un Twitter o un insulto en vivo. Tolerancia está hablando usted. No, no es tolerancia, es que aquí nos han querido a todos a poner a pelear como quien dice en el chiquero. Como si aquí no fuéramos mejores. Chiquero es cerdo, ¿ah? Sí, sí, claro, en el sentido de que nos estamos enlodando todos. Correcto. Y que nadie puede empinarse sobre el lodo para poder opinar sobre los diferentes temas. Y eso es grave porque eso ha creado una división entre los panameños que no existían. Si bien no todos pensábamos igual, que es normal dentro de cualquier sociedad, lo que no era correcto es que nos odiáramos, porque aquí el nivel de insulto, el encono, como se han llevado las cosas, la falta de buscar consenso, la constante imposición que se ha dado, ha llevado a una sociedad que entró al periodo electoral realmente muy crispada en sus posiciones divergentes. Y ahora ves que cuando vemos desde algún debate, no solo lo que se dice, sino la actitud de las personas afuera. Entonces, ese daño que hace este gobierno... Eso que usted acaba de describir, muchos consideran que es una actitud de una persona que practica el bullying. Aquí nosotros hemos discutido intimidación, ¿no? Un proceso sistemático de intimidación a figuras políticas, a periodistas, así lo califican mucho. Empresarios en general. Bueno, la intimidación es el método cómo logras eliminar algunas opiniones, pero no es eso, es el tema de que aquí en Panamá ya no estamos hablando del futuro. Mire, aquí en esta elección no ha sido ningún tema el problema que tenemos con el canal, la ampliación del canal. No. Y eso es un tema que va a afectar al próximo gobierno. Desde el tema de los ingresos... el atraso que se ha dado. El atraso, mire, eso va a afectarnos de diferentes maneras. Aquí nadie está pensando que nuestras relaciones internacionales, no solo en el ámbito comercial, aquí a última hora tratamos de entrar a la Alianza por el Pacífico, pero es que eso no viene de ahora. Cuando nosotros estábamos en el gobierno y era presidente, ya México y Chile, Panamá, estábamos conversando de la posibilidad de ser parte de la Alianza por el Pacífico. Y aquí a última hora se decidió, bueno, vamos a ser parte. Entonces, aquí hay temas que se han excluido porque nos tienen hablando de la inmediatez y nos tienen hablando de cuánto vale esto, cuánto lo hice, en qué tiempo demoró. Estrategia. Por supuesto, es la estrategia esta que te digo de que la inmediatez ha logrado, por estrategia, eliminar la visión de largo plazo. Y no hay país que avance sin una visión de largo plazo. Nadie está planteando qué tipo de panameño necesitamos educar para los próximos años. Aquí estamos todos discutiendo que si viene 1 kilómetro más de algo o cuánto costó lo otro, no, pero yo lo hice. No, espérate. ¿Y de qué van a vivir los hijos nuestros? Presidente, usted está hablando de omisiones fundamentales, omisión de ciertas cosas de lo que usted está hablando, entonces. No son omisión, yo creo que eso se ha hecho intencional, porque la formación de quien nos gobierna es una formación de la inmediatez. Esto lo compré en tanto, esto lo vendí en tanto. Quiero continuar y con eso este no tema. Da para ver el futuro, da para ver el bolsillo. Quiero continuar con este tema después de la pausa. Seguimos con más aquí en Debate Abierto esta noche con el expresidente Martín Torrijos, aquí en el estudio. Continuamos esta noche aquí en Debate Abierto conversando con el expresidente de la República, Martín Torrijos. Y antes de irnos a la pausa, el expresidente hablaba específicamente de esa sociedad de la inmediatez, que los grandes temas del futuro se han dejado de lado. En el caso de su gobierno, hablamos de 2 temas muy importantes que se trataron. 1, el futuro del Seguro Social. 2, y quizás puede ser el primero, el futuro del Canal de Panamá. Se hizo un gran referéndum nacional para la ampliación del Canal de Panamá. ¿Qué temas hicieron falta en la discusión pública de este gobierno, a su juicio? Mira, el canal todavía, a pesar del diálogo que hicimos, que totalmente lo han desconocido, ese esfuerzo de consenso nacional sobre qué hacer en el futuro con los recursos del canal, no solo eliminar la pobreza, sino cómo hacemos un país más equitativo, porque si algo hemos también retrocedido es en la equidad. Ahora hay menos gente con más plata que antes.
Pero aquí hace falta realmente la discusión de la educación. Y no todo se puede hacer en un solo gobierno. Nosotros el primer año estuvimos viendo una reforma fiscal que nos tomó tiempo, nos tomó personas la incomprensión que es apretar las tuercas, pero es que el gobierno pasado, que yo pensaba que había sido, bueno, lo último en irresponsabilidad fiscal, hasta de alguna forma u otra maquillamos. Nosotros llegamos al gobierno sin plata. Aquí teníamos 5% de déficit. El primer préstamo, recuerdo, fue una línea de crédito de $300 millones para pagar planilla. Bueno, y resulta que el gobierno anterior al suyo, al mío, ahora podría hasta competir para un premio Nobel de Economía comparado con lo que tenemos. Pues aquí nadie sabe ni siquiera cuánto se han gastado. O sea, sabemos que han más que duplicado la deuda, que de 10.900 millones que termina durante mi periodo, va muy por arriba de los 20.000 millones de dólares por los llaves en manos, que son la cosa más oscura que hay. Es como un cartucho donde uno mete la mano para rifa. Así son los llaves en mano, nadie sabe cuánto va a sacar de ahí. Ahora, cada vez que se habla de llave en mano, se dice, no, pero es que esto lo hizo Martín Torrijos y la ley se pasó con Martín Torrijos y como él lo hizo, yo lo puedo hacer también. Claro, pero hay una pequeña diferencia. Primero, que se contabilizaba como deuda, y segundo, que se hacían las reservas para pagarlo. Cuando se entrega la cinta costera, porque me da mucha risa, porque hay una desfachatez y una facilidad para mentir asombrosa. O sea, ni siquiera parpadean para otras cosas, uno los ve tan, pero para pegar alguna falsedad, contar una falsedad, les es tan fácil que realmente resulta asombroso. Pero nosotros dejamos los dineros de la cinta costera, ahí estaban en el presupuesto. Ahora, ¿quién entregó el cheque? Esa es otra cosa. ¿Qué quiere decir con eso usted? ¿Quién entregó el cheque? No entiendo cómo es eso. O sea, porque ellos dicen que ellos pagaron la cinta costera 2, pero es que la plata ya estaba ahí. O sea, nosotros... El fondo estaba disponible. Ya estaba, porque nosotros hacíamos reservas desde varios años antes. O sea, que las llaves en manos nuestros son muy diferentes a las llaves en manos de ahora. Ahora ni se contabilizan, ni nadie sabe cómo se tienen. Sacaron de las finanzas públicas el aeropuerto, otras empresas del Estado que realmente, vuelvo y repito, lo que nosotros encontramos, hombre, podrían hasta concursar para un premio Nobel de Economía comparado con el desastre que ha sido la transparencia en el manejo de la administración pública. En ese pública. proceso de compra y venta del que usted hablaba, tenemos que poner en el tapete los tránsfugas, ese fenómeno, ¿cómo lo observa? Mira, yo espero que después de esta elección eso sea algo del pasado. No lo puedo garantizar, por lo menos son mis deseos. Hay una elección reñida entre el PRD, que a mi juicio y por lo que yo he visto durante la campaña la encabeza, y luego el gobierno. Pero de todos modos, el resultado sobre la cantidad de diputados que cada fuerza política tenga no va a ser la de antes. O sea, aquí nadie va a poder gobernar con una mayoría, lo cual se requiere una búsqueda de consenso. Y hay dos fórmulas de hacerlo. Una, a lo vaquero, como se ha hecho ahora, como quien mete a alguien en la alforja, como si fuéramos objetos todos. O sea, aquí va y cuesta tanto. O la otra, vamos a hacer un acuerdo institucional entre las partes políticas, pero entre la sociedad civil, que reclama más espacios de participación y que no lo ha tenido. Y por eso la necesidad de la represión, por eso la necesidad de la fuerza en la calle, y por eso es que estoy seguro que hay un voto oculto que va a hacer que este gobierno pague algo que no entiende. Presidente, cuando usted dice que el PRD va a ganar las elecciones, ¿se lo dice su corazoncito o usted tiene fundamento? Le voy a argumentar algo. Hoy yo me encontré con el señor Jimmy Papadimitri y él me dijo que veía el siguiente orden: Varela, José Domingo Arias y Juan Carlos Navarro en tercer lugar. El presidente Pérez Valladares dijo aquí que él veía ganando al PRD, pero compitiendo con los arnulfistas, con los panameñistas. Anoche estuvieron la primera dama en ciernes de la fórmula panameñista y la candidata a primera vicepresidenta, la señora Saimalo. Ellos decían, no, gana el panameñismo y compitiendo con la oposición. Eso de que gana el PRD, primero, ¿cuál es su principal contendor? Y segundo, ¿gana por qué? ¿Porque se lo dice su corazoncito o qué? No, las cifras que he tenido acceso a ver, yo dentro de la campaña estoy ayudando, pero no tengo
papel preponderante, pero sí he tenido acceso a ver cifras, nos ponen ganando. O sea, hay una curva descendiente del gobierno, sin duda. El PRD mantiene una curva hacia la alza y más abajo está el arnulfismo. O sea, que su pronóstico es PRD, panameñismo y CD. Y CD. No, PRD, Cambio Democrático y sí, el arnulfismo de tercero. Tercero. El partido que está preparado, no solo por el apoyo y el corazón o la intención mía y apoyo hacia Juan Carlos Navarro. Mire, el PRD en las 6.300 mesas hay principal y suplente. O sea, hay organización. A nivel nacional. Además, fuimos los primeros. De hecho, tuvimos antes que el Tribunal Electoral completo los jurados de mesa. Para algunos televidentes neófitos, ¿qué significa estar con esa presencia en todas estas mesas? O sea, ¿qué ventaja puede tener el PRD versus otros partidos, versus el partido panameñista específicamente? No sé, el CD, pero... Bueno, antes se decía que acta mata voto. Claro, y hay que estar ahí para asegurarse que se cuenten bien los votos. Bueno, tenemos un tribunal electoral que merece la confianza de todos, pero si estás presente, tú estás seguro de que cuando levantan un voto y dicen Juan Carlos Navarro, es de Juan Carlos Navarro, y que ese voto se cuenta. Entonces, es importante tener esa presencia a nivel nacional. Nosotros la tenemos. Hay 2.700 centros de votación. En cada centro de votación hay 2.700 casabases. Y hay más, porque también los representantes, los alcaldes, van a haber más. En cada centro de esos hay un enlace con el tribunal de votación. Hay un supervisor por cada 3 mesas de votación. O sea que la persona que está en la mesa no se tiene que parar a buscar nada. Manda a buscar a su enlace y que por cada 3 mesas hay uno para que venga a resolver el problema que pueda tener. Ya puede ser desde un vaso de agua. Además vamos a estar apoyados con mucha tecnología. Eso evita no moverse de la mesa por cualquier cosa. No moverse. Cuidar el voto, Cuidar el voto. Hay que cuidar el voto. ¿Otro partido tiene presencia nacional también como el PRD? Mire, nosotros postulamos un 100% a todos los cargos de elección popular. No puedo hablar por el resto, tal vez lo haga. Nosotros los tuvimos a tiempo, estamos preparados y hay algo más importante. Yo he visto en el PRD, yo he estado en muchas elecciones en el partido, pero he visto en el PRD los ojos de la gente que tiene ganas de ganar. Aquí no hay nadie que se está quedando en casa, nadie que tenga duda, aquí hay una certeza de triunfo. Este partido tiene vocación de servicio, pero además tiene vocación de poder, y lo hemos demostrado. Yo estoy seguro que lo vamos a demostrar con la cantidad de gente que va a ir a votar ese día, la cantidad de gente que de hecho ya está participando dentro de todo este proceso electoral. Y te repito, hay un tema que ellos no entienden en este gobierno, porque bueno, hay gente, como dice Rubén Blades, que nació en tercera base y no saben lo que duele y lo que hiere la humillación a la dignidad. ¿A qué se refiere usted con eso, presidente? Mire, cuando usted lo ponen a hacer fila para poder darle un saquito de arroz, o usted le dan una lista para que vaya a una rifa, lo hieren en su dignidad. La gente no quiere vivir de dádivas, y además no son dádivas. Estos que nos gobiernan no entienden que esos son derechos que tienen nuestros ciudadanos. Y por más que ellos digan que es que ellos son buenas gentes y bonachones, es falso. Este dinero lo están pagando todos los panameños. Presidente, seguiremos hablando de este tema después de la pausa, aquí en Debate Abierto y con el expresidente Martín Torrijos. Aquí en el... Seguimos aquí en Debate Abierto con el expresidente Martín Torrijos. Antes de irnos a la pausa, usted quedó con una idea en el aire y fue el tema de la dignidad de aquellas personas que están recibiendo subsidios y ayuda por parte de este gobierno. O sea, creo que usted decía que pudiese interpretarse que no se está respetando la dignidad de esas personas. Mira, sin duda. A mí me narró una señora en Puerto, con casi lágrimas en los ojos, lo denigrante que era para ella tener que asistir y hacer una fila a pleno sol para poder recoger bolsas, insumos de alimentos.
porque lo que ellas se ganaban antes trabajando en las bananeras, hoy abandonadas, los obliga a tener que humillarse, a ir a buscar una bolsa. ¿En la gente quiere jumboferias? valerse. No, hay jumboferia y hay jumbo regalos, ¿no? Porque a veces llegan contenedores y los van bajando y te ponen en fila. Se refiere específicamente no a jumboferia, sino a esta regaladera que se ha dado de diciembre para acá. Al bebedero nacional. Al bebedero grande. Al gran bebedero que es este país. Entonces, eso es algo que las personas que no han vivido y que además no sienten como el resto de los panameños, porque aquí hay un gobierno que realmente ha resultado indolente al sentir de las personas más necesitadas. Por eso es que el interior aquí no ha contado ni hablar de los pueblos indígenas, que no tienen derecho ni a la protesta, sino a la represión. A propósito de contar, ¿qué tanto contará el llamado voto útil en esta elección? Mire, yo creo que todos los votos tienen, todo el mundo pide voto. Los candidatos lo piden directamente, yo lo pido para Juan Carlos Navarro, cada cual en su entorno pide un voto. El problema de este grupo de panameños distinguidos, además, que en diferentes etapas del país han jugado un papel preponderante, que hay que reconocérselo, es que no le tocó a quienes esperaban. Entonces, lejos de decir, hombre, están en su derecho de opinar y recomendar a quien quieran para el voto, en este caso lo han hecho por Juan Carlos Navarro y por el PRD, si les hubiera tocado a ellos estoy seguro que no hubieran dicho nada, hubiera sido todo lo contrario. Y creo que están perdiendo el tiempo, porque el tiempo en descalificar a los que han tenido esta iniciativa es el tiempo que deben estar para buscar a los que van a votar por ellos. Estas personas, estas figuras siempre estuvieron en la acera del frente del PRD, opuestos al PRD. ¿Usted en algún momento lo pensó que podían estar pidiendo votos? Esto es inédito. Personas de este nivel pidiendo votos para el PRD. Por una parte sí, pero por otra no. Nosotros en la alianza del 2004 trajimos a la democracia cristiana institucionalmente, integral, trabajamos juntos. O sea, el PRD es un partido que si alguien ha demostrado que ha podido evolucionar para mejor como institución política es el PRD. Y no quiere decir que ya paramos. Nos falta mucho más, como le falta al resto de los partidos políticos, para que se convierta en una verdadera organización al servicio de la sociedad y conectada con esa sociedad. Pero esos son temas para después de la elección. En esta elección el PRD lo que está seguro es que tenemos que ganar. Presidente, usted habló de dignidad, la dignidad de todo ser humano. No tiene valor, no tiene precio. Pero está también el hecho real de que se ha mercantilizado la política. Me explico. Hoy día una campaña para ser diputado requiere de muy fuerte inversión. El hecho de la figura del tránsfuga que se ha consolidado como parte ya de la sociedad política. ¿Qué opinión le merece a usted la manera como Cambio Democrático llega con un poquito más de una decena de diputados para después, de esa manera, con el transfugismo, lograr mayoría y poder torcer muchas cosas en la Asamblea, según dicen muchos miembros de la clase política de la oposición? El nivel de impacto negativo que ha tenido a juicio suyo. Mira, no es que dicen la clase política, hay hechos reales. O sea, la ley de descentralización, este gobierno la acabó en los primeros años de su mandato. La ley de protección a los servidores públicos la acabaron durante los primeros años de su mandato. Han hecho leyes para tratar de dejar a distintos funcionarios más allá del periodo, simplemente con el hecho de tratar de controlar, porque para ellos es importante controlar todo. Por eso es que algunas personas entienden que lo que está en juego es mucho más allá que una simple elección. Porque o paramos el autoritarismo ahora por la vía democrática o vamos a vivir con las consecuencias de un régimen y de personalidades que han demostrado que no tienen ningún escrúpulo a la hora de controlar distintos órganos del Estado. El expresidente, sobre ese tema, sí, nada más para cerrar, el expresidente Pérez Valladares en esta misma mesa esta semana pidió que de ganar el Partido Revolucionario Democrático recomendaría un gobierno de concertación, que es lo que necesita el país, que ese es el camino en función de poder reconciliar, por un lado, todos los problemas que se han dado y por el otro, poder sentar las bases para lo que sería la fundación de un nuevo país, un nuevo Estado, una nueva república. ¿Piensa usted que ese puede ser el camino? Mire, eso ya lo ha planteado y se ha comprometido Juan Carlos Navarro. Es parte del compromiso y de la oferta que hace Juan Carlos Navarro al país. Pero sin duda, lo que hablábamos, va a haber una nueva realidad después del 4
del próximo domingo. Es una realidad de un país que va a estar dividido, no solo en la opinión y no solo, y espero que no sea en odios, sino más bien en pasiones políticas que puedan ir disminuyendo y que rápidamente entendamos que el país está por delante, cómo recuperamos la institucionalidad democrática, cómo volvemos a restaurar esa fibra herida de una sociedad que han tratado de comprar, porque el hecho es que aquí, y es algo que en esta elección, además del tema de la institucionalidad democrática, aquí está en juego algo que yo creo que todos vamos a celebrar, el hecho de que hay muchas lecciones. Una va a ser que necesitamos un presidente que sea humilde, como lo ha pedido la Iglesia. El hecho de que sea un presidente que busque consensos, pero también vamos a demostrarle a él y a muchos que pueden pensar como él, que todo se compra y todo se vende, que la dignidad mata a la chequera. Oiga. Y esa dignidad herida que ellos han estado golpeando por todos estos años es la que le va a pesar cuando cada panameño esté con su conciencia solo ante la Junta. Incluido la dignidad de los diputados, incluyendo la dignidad lesionada, averiada de los diputados que se vendieron, como dice mucha gente, que se vendieron por una u otra razón como tránsfugas. Esa dignidad también se ve lesionada, ¿no? Bueno, la dignidad del cargo ese que es un diputado. La dignidad del cargo, sí. Yo creo que el que se vendió no tiene la dignidad. Entonces la podría tener mal cuando ya no la tiene, ¿no? A propósito de chequera y a propósito de tránsfugas, el señor Tito Afú dice que usted le pagaba a Álvaro Alvarado y que por eso Álvaro Alvarado le tenía una campaña a usted. Hasta donde yo tengo información, usted y Álvaro no tienen la mejor relación. Pero dígame, ¿usted tiene alguna relación comercial para que el señor está financiando a Álvaro Alvarado? Yo prefiero que el expresidente conteste después de la pausa. Aquí en Debate Abierto, el expresidente Martín Torrijos con nosotros. Esto es Debate Abierto, buenas noches. Estamos con el expresidente Martín Torrijos. Hugo, siga usted porque tenía una pregunta muy importante. Hombre, yo hago esta pregunta con mucho respeto a usted y también a nuestro colega Álvaro Alvarado, pero quedó en el ambiente cuando el señor Tito Afú dijo que usted estaba pagándole a Álvaro para que tuviera una campaña en contra suya allá en su circuito para que no se reeligiera. Estábamos hablando de tránsfugas y me vino eso a la memoria. Ya yo entiendo por qué cuando uno dice tránsfuga se vienen ciertas figuras a la mente. Pero asociación. Mire, yo puedo tener discrepancias con Álvaro, pero respeto su opinión. Y cuando yo fui presidente creo que no hay quejas de que traté de coartarle la opinión o la libertad para que cualquier periodista, ni me fui a quejar a ninguna, ante los medios o a ninguna organización. Y además, tampoco amedrentó a ningún periodista. No, por supuesto que no. Y además, mire, ni Álvaro anda pidiendo nada, porque no es su personalidad, ni yo ando ofreciendo nada. Lo que pasa es que cuando la gente se ve perdida por sus propios errores y grandes errores, entonces tratan de buscar excusas. Y yo me he acostumbrado a que para mucha gente yo soy la excusa. O sea que usted estaba vaticinando que el señor Afú no va a ser reelecto. Mire, es que los números... O sea, ¿sabe usted algo que no sabemos nosotros de Tito Afú? Porque normalmente él siempre sale. Bueno, de salida no está consolidada una sola opción en contra del PRD como lo lograba antes. Además, hay un PRD consolidado en el área que antes a veces él de alguna forma tenía alguna injerencia o alguna influencia sobre algunos miembros del partido que yo dudo que dada la realidad que estamos viviendo y el momento de este país, esas personas no le vayan a ser leal a Ovidio Díaz como futuro diputado del país. ¿Cómo usted ve, presidente, para efecto de la sociedad panameña, que ante el desprestigio que tienen muchos diputados en el ejercicio de sus funciones, se dan el lujo de que quieren reelegirse? La sociedad es la que va a premiar o castigar. ¿Qué prevé usted en ese sentido? ¿Habrá conciencia plena de la falta de dignidad, de hidalguía de muchos de estos diputados que han sido muy subalternos en este caso? Espero que sí, pero en esta elección yo creo que nunca se había gastado más en politiquería y en tratar de comprar el voto. Yo me rehúso a pensar de que la mayoría de los panameños por regalos, por dádivas, van a alquilar el futuro de sus hijos, porque no son ellos, o sea, es el país
Es que lo que está en juego no es que si te caiga bien un diputado que a lo mejor ha podido estar pendiente de ti, que se ha pasado de un partido a otro. Aquí está en juego que si tenemos o no democracia, si perdemos la libertad, si aquí van a haber restricciones a los medios de comunicación, si aquí vamos a poder votar en la próxima elección porque el Tribunal Electoral lo va a controlar un solo partido, si aquí vamos a poder confiar en la justicia, que de hecho ya no se puede confiar, ¿qué pasará en el futuro cuando puedan nombrar 4 magistrados más de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, aquí la autoridad del canal también va a tener preeminencia, ¿no? Y la autoridad del canal que se había mantenido al margen de los vaivenes políticos, ahora vemos temas que antes no se veían, miembros del canal dando a conocer diferencias que se pueden dar a lo interno en cualquier organización, pero que le hacen mal al propio canal, y el canal es el patrimonio más grande que tenemos todos los panameños. Presidente, usted dejó el cargo con un 54% de aprobación de su gestión. ¿Usted nunca acarició la idea, le pasó por la mente la reelección o de pronto postular a su esposa para vicepresidenta? No, la verdad que yo tengo mejor juicio que eso. Además, confieso, no fue fácil adaptarse a la nueva época. Bueno, no solo porque, como decía un colega también, expresidente, dice que uno sale al día siguiente al sector privado de las motos, privado de los helicópteros, privado de las escoltas. No, pero fuera de broma, hombre, a mí me cayó un periodo de 3 años donde no paró la lluvia de adentro y de afuera. ¿En qué sentido? ¿Lluvia en qué sentido? De críticas, de encontrar a un culpable, de ver quién había sido el responsable de X, Y, Z. Miren, aquí la campaña que se ha hecho por parte del gobierno, fundamentalmente, en contra de mi persona, es un tema descomunal. Por eso, yo sé que si yo no resuelvo, y tampoco espero que se resuelva nada en este sistema de justicia, a mí se me va a hacer justicia en la Corte Interamericana. De derechos humanos, está hablando usted, ¿no? Por supuesto, porque aquí hay una clara violación a los derechos. Y no quisiera entrar porque estamos viendo el futuro de las elecciones, pero claro que la justicia es un paso importante. Su ejemplo es emblemático, porque siendo expresidente, una figura de influencia en este país, miembro de un partido político de mucha importancia de oposición, o sea, la persecución que se desató en estos 4 años es solamente un ejemplo de lo que pudo haber pasado con otras personas. Y si me pasa a mí, imagínense lo que le puede pasar a otros que no tienen el acceso a la defensa que yo tengo. Mire, aquí hay gente que después de 8 años que nunca me mencionaron el caso, cambió el gobierno y cambiaron la versión. Y cambió su estatus de vida también, dicho sea de paso. Paralelo y muy sospechoso. ¿Cómo cambió el estatus de vida? ¿Mejoraron su estatus? Mejoraron su estatus de vida cuando cambian su versión. Aquí no se me ha aceptado, se dicen que yo pongo recursos porque no quiero declarar. No, es que si alguien me está acusando, yo tengo que saber de qué me acusan. Yo he pedido, oiga, déjenme tratar de preguntarle, pónganle el disfraz que quieran, si al final ya todos sabemos quiénes son, si aquí no ha salido ningún extraterrestre. Ahí están todos los que tenían que haber declarado en este caso. Por eso a mí nunca me preocupó, porque este caso se reabre durante mi periodo. Ana Matilde Gómez, siendo la procuradora que yo designo, pide a la Corte la apertura. Y la Corte al final del periodo, cuando viene el nuevo gobierno y cuando entra el nuevo gobierno, después de las presiones que se ponen sobre la Corte... Usted se refiere puntualmente al caso Semis, asumo, ¿no? Sí. Sí. Hasta ahora no sé si tengo otro caso. Por eso, para aclarar. Entonces la Corte también cambia su posición y a mí no me preocupó porque si era en justicia no hay caso. Si es político y bajo las premisas de que te tienen que encontrar culpable y que te tienen de alguna forma de tratar de enterrar porque tú no coincides y porque tus principios no te permiten transar tus posiciones y tus creencias, entonces bueno... ¿Sintió en algún momento que este gobierno quiso enterrarlo usted políticamente? Mire, yo de verdad prefiero que hablamos del país, pero por supuesto, mire, yo salí en una conferencia donde Juan Carlos Navarro del PRD plantea que se haga una investigación sobre el tema de Finamecánica y los negocios que se hicieron con empresas italianas, y al día siguiente me reducen la cantidad de seguridad que tengo. Y la ley es muy clara, por más que sus gladiadores pongan un pedazo de la ley. La ley dice, son 12, lo cual son 6 por turno, y somos 5 en la familia, más la casa, más etcétera.
no llega ni un chofer por cabeza, pero eso no es lo importante es cómo violan la ley y aquí ya no hay obediencia de vida. Pero no quisiera terminar con este tema porque, verdad, exacto. Eso no es lo que nosotros venimos. Sí, dejemos un mensaje para este domingo porque ya se nos acabó el tiempo. Mire, este presidente. domingo es la oportunidad de retomar el camino democrático. La democracia a todos nos costó de una forma u otra. El desarrollo no solo es cemento, el desarrollo es invertir en la gente, en las pequeñas obras, en la consulta permanente, en lograr que se respete la dignidad, que exista la transparencia, que exista la voluntad de los consensos. Y cuando estemos enfrente de la urna, solos, porque nadie va a saber cómo uno votó, yo estoy seguro que va a prevalecer ese Panamá grande, el cual nos ha hecho falta y que tenemos que construir juntos a partir del próximo lunes. Muchas gracias, señor Martín Torrijos, el expresidente de la República, Martín Torrijos. Muchas gracias por sintonizarnos. A nombre de Guillermo Antonio Adames, Hugo Famanía. Mañana tendremos un especial a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar junto a Noticias RPC en un día muy importante. Mañana cierra todo el periodo de propaganda política, así que Debate Abierto estará allí con los últimos análisis. Mañana también el candidato a la presidencia, el señor José Domingo Arias, da su cierre de campaña. También lo estaremos analizando mañana a partir de las 7 en RPC. Será entonces hasta mañana. Bendiciones. Buenas noches.